El periódico de la energía. Hola a todos y bienvenidos a ON, el nuevo programa de televisión y radio del periódico de la energía. Sí, se lo vamos a ofrecer como videopodcast. Cada 15 días estaremos con ustedes para hablar de energía y todo lo que está relacionado y sucediendo alrededor de este sector que se ha convertido, se podría decir, en la piedra filosofal de la política europea en los últimos años. Así que bueno, me callo ya y comenzamos. El periódico de la energía. Aquí comienza ON, el videopodcast del periódico de la energía, con Ramón Roca. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a ON, la nueva aventura del periódico de la energía. Por si alguno no me conoce, me presento, soy Ramón Roca, el director de esta página web y que ahora también pues, vamos a ser una plataforma multimedia con radio y televisión. Tras varios años dándole vueltas a la cabeza para lanzar primero un podcast y luego también potenciar los vídeos en la web, hemos decidido lanzarnos con este nuevo programa que va a ser en formato vídeo podcast. Así que a partir de ahora nos podréis encontrar en la web del periódico de la energía, en nuestra sección multimedia o en nuestro canal de YouTube, así como en las mejores plataformas de podcast si lo queréis escuchar mientras vais en el coche o estáis corriendo por el Retiro, por ejemplo, ¿no, Manolo? También pues vamos a lanzarnos y lo hemos llamado ON porque queremos estar ON, queremos encenderos y despertaros la curiosidad por la energía y todo lo que la rodea. Queremos que vosotros tengáis acceso directo a los protagonistas del sector energético español y que estéis mejor informados y que podáis formaros una propia opinión al respecto. Por eso cada 15 días tendréis un nuevo capítulo. Cada uno de ellos estará dedicado a una temática ligada a la actualidad. En este caso comenzamos con la reforma del mercado eléctrico de la que tanto se habla. Nuestro objetivo es ofreceros el mejor contenido energético en español bajo una plataforma multimedia con nuestras primicias que tanto os gustan, con las mejores entrevistas, los mayores avances tecnológicos, lo que sucede prácticamente al minuto en los mercados energéticos y ahora también en formato de radio y TV. No estaré solo, voy a estar acompañado de nuestra nueva apuesta informativa. Muchos de vosotros ya la conocéis y vais a leer y escuchar mucho de ella en los próximos meses. Ella es Sandra Acosta. Muy buenas, Sandra. ¿Qué tal? Hola, Ramón, ¿qué tal? También tendremos y estaremos acompañados de dos cracks de esto de la energía y será en lo que hemos denominado el Club de la Energía, en donde vamos a debatir sobre toda la actualidad. Para ello vamos a contar, como os decía, con dos de los mejores profesionales del sector. Son Javier Revuelta, muy buenas. Muy buenos días a todos. Y Manuel Fernández Ordóñez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estáis? Y bueno, pues ya, pues muy bien, estamos muy bien, Manolo. Y vamos a ver si comenzamos ya el programa y luego ya os emplazo a que conozcáis a la protagonista de este día, que yo creo que es una protagonista perfecta para nuestro primer capítulo del video podcast ON. Así que, bueno, vamos a comenzar ya. La información en ON, con Sandra Acosta. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, deseando empezar ya con el proyecto. Espero que no estés muy nerviosa. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Bueno, vamos allá. Comenzamos con los titulares. El periódico La Energía cuenta en primicia en la prensa española la propuesta de la reforma del mercado eléctrico europeo que va a presentar la Comisión Europea. Así es, Bruselas desoye la propuesta española de intervenir el mercado eléctrico. La Comisión Europea no va a romper el mercado y pretende más mercados a plazo, con PPAs y contratos por diferencia. Además, proporcionar una mayor protección al consumidor y dar un mayor protagonismo a la necesaria flexibilidad. Así, a modo de resumen, esto es lo que pretende la Comisión Europea: establecer principios fundamentales para el buen funcionamiento de los mercados de electricidad integrados que permitan a todos los proveedores de recursos y clientes de electricidad un acceso al mercado no discriminatorio, incentivar el desarrollo de mercados a plazo para permitir a los proveedores y consumidores protegerse contra el riesgo de volatilidad futura en precios de la electricidad, empoderar a los consumidores, garantizar la competitividad a los grandes consumidores industriales en el mercado mundial,
mejorar la flexibilidad a través de la respuesta a la demanda, el almacenamiento de energía y otras soluciones de flexibilidad, garantizar la eficiencia energética y facilitar la agregación de la oferta y la demanda distribuidas y, además, permitir la integración sectorial y de mercado y la remuneración basada en el mercado de electricidad generada a partir de fuentes renovables. Seguimos en Bruselas. Órdago de la Comisión Europea, para contrarrestar el plan energético de Estados Unidos, quiere fabricar el 40% de la cadena de suministro europea de tecnologías limpias para 2030. La Ley de Reducción de Inflación de Estados Unidos, su plan industrial y energético para los próximos años, ha hecho que la Comisión Europea tenga que ponerse las pilas, nunca mejor dicho, en crear una industria de tecnologías cero emisiones. Y para ello tiene un plan que no es otro que fijarse un objetivo de fabricar el 40% de la cadena de suministro de tecnologías limpias en Europa para dentro de solo 7 años. Ahora mismo ese porcentaje es infinitamente bajo, así que prácticamente tiene que empezar casi de cero en muchos casos, salvo la eólica. Además, ha incluido a la energía nuclear como una de las tecnologías limpias que, por tanto, se verá beneficiada de este plan. Entre los objetivos marcados, quiere fabricar el 40% de las necesidades de solar, el 85% de eólica y baterías, el 50% de electrolizadores y el 60% de bombas de calor. El Gobierno permitirá el desarrollo de eólica marina en las costas de Galicia, Canarias, Cataluña, Baleares y parte de Andalucía. Tal y como has dicho, el Gobierno va a permitir el desarrollo de parques eólicos marinos en las costas de Galicia, Canarias, Cataluña, Baleares y parte de Andalucía, de manera que el Consejo ha aprobado este martes los planes de ordenamiento del espacio marítimo, también conocidos como POEN, que identifican 4 zonas de alto potencial para el despliegue de la eólica marina en España, con un total de 19 polígonos, y que tendrán una vigencia de 6 años, aunque deberán de revisarse y actualizarse como tarde el 31 de diciembre de 2027. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que del más del 1.000.000 de kilómetros cuadrados de aguas que tiene España, estarán disponibles casi 5.000 kilómetros cuadrados para el despliegue de la eólica, algo que equivale al 0,43% del total. Y muy ligado a esta información, 45 proyectos de eólica marina se quieren desarrollar en España con una potencia total de más de 14 gigavatios. Unos 45 proyectos de eólica marina se han presentado hasta ahora en el Ministerio para la Transición Ecológica. De ellos, más de la mitad están localizados en Canarias, principalmente en la isla de Gran Canaria. Las otras zonas importantes son Galicia, donde se desarrollan los proyectos más grandes, y continúan Cataluña y Andalucía, concretamente Málaga, Granada. Empresas como Iberdrola, Naturgy, Blue Float Energy, Capital Energy o Cobra ACS son parte de la casi veintena de desarrolladores. El Gobierno tiene como objetivo instalar 3.000 megavatios antes del 2030. Muchas gracias, Sandra. Hasta aquí la actualidad. El periódico de la energía. Los protagonistas de la actualidad energética en la conversación. Muy buenas, Marina Serrano. Muy buenos días, La Ramón. presidenta de ELEC. Qué mejor que ella para este nuevo primer programa de ON en el periódico de la energía. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar en este estreno, en esta nueva aventura del periódico de la energía, que es un referente para los que vivimos trabajamos en el sector de la energía. O sea que mucho éxito, mis mejores deseos de éxito. Muchas gracias. Y vamos ya. La temática de este programa es la reforma del mercado y ya conocemos el borrador, aunque todavía no lo ha presentado Bruselas oficialmente, pero dice muchas cosas. ¿Qué te parece el borrador que ha propuesto Bruselas? Bueno, el borrador, hemos conocido una versión filtrada que no está completa del todo, pero se va a presentar el día 16 oficialmente. Es una propuesta que modifica reglamentos y directivas, varios instrumentos normativos, y que, bueno, en principio pues mantiene, Sandra lo has puesto muy bien el resumen del mismo, mantiene una serie de principios en los cuales coincidimos: el mantenimiento del mercado marginalista y la señal de precio, y señala las ventajas que ha tenido esa señal de precio y ese mercado para las inversiones futuras. Insiste en reforzar la contratación a plazo en los PPAs, habla también de los contratos por diferencias y establece también medidas de protección del consumidor. Nosotros hemos señalado y hemos venido señalando la importancia de trasladar. Hay una importancia primera,
que es la que señala la reforma del mercado y en la que coincidimos, es que tenemos que tener un mercado que permita la instalación de renovables con los objetivos 2030-2050. Este es el mercado que vamos a tener en el futuro. Es la manera en que se va a invertir, la manera en que se va a comprar, vender y producir la electricidad. Por lo tanto, es una reforma que tiene una enorme importancia. Creemos que es una reforma que es continuista y que tiene aquellos elementos necesarios para ese objetivo de renovables. Eso por un lado, y por otro lado trasladar lo que son los precios de las renovables a los consumidores. Y lo que hemos visto, que tenemos que estudiarlo, que no es completo, o sea, porque esto fue ayer a última hora, atiende a la protección del consumidor, a que se reduzca la volatilidad a través de los contratos a plazo y los mercados de futuro y a una mayor información también para el consumidor. Atiende a la flexibilidad de los mercados, a los mercados de capacidad, o sea, contiene elementos que consideramos en principio muy positivos, a falta del detalle y del análisis concreto. Parecía que está alejada de la propuesta española. Bueno, en principio, algunos de los elementos nos permiten decir que podría estar alejada, porque entonces lo que hemos venido señalando, nosotros consideramos, el sector eléctrico, la AELE, consideramos que caben PPAs, o sea, contratos a largo plazo, contratos por diferencias para determinados supuestos en los que se necesite ayuda o para desarrollos tecnológicos, pero todo tiene que ser voluntario, que las energías renovables puedan hacer un contrato a largo plazo, un PPA, puedan ir a un supuesto de contratos por diferencias, puedan ir a mercado, puedan vender a un comercial, que haya la máxima posibilidad de actuación, libertad para poder optar y en igualdad de trato a las tecnologías. ¿Pero por qué os oponíais a esa reforma que hizo Natalia Fabra y que el gobierno elevó a Bruselas, a la Comisión Europea? Bueno, nosotros hicimos nuestros comentarios en la audiencia que estableció la Comisión en este sentido de libertad. Nosotros consideramos que debería fomentarse los contratos, los PPAs, que podía haber contratos por diferencias, pero no para toda la energía renovable y sobre todo, y hay un elemento que consideramos clave, es que no debe tener efectos retroactivos ni aplicarse a contratos ya firmados o ya realizados o a instalaciones ya existentes. Has comentado y también lo hemos hablado de que la reforma propone una mayor protección al consumidor, pero ¿eso cómo se consigue? Porque en esta crisis que hemos vivido en los últimos años, en España por lo menos, ha sido uno de los grandes desajustes, ¿no?, de todo esto. Claro, en la crisis de precios, que es la crisis de estos precios tan altos que hemos visto en los mercados eléctricos a causa del gas, no conviene a nadie y el más perjudicado, obviamente, claro, es el consumidor. Y es lógico que tanto la Comisión Europea como el Gobierno haya adoptado durante todo este periodo medidas para proteger a los consumidores, a los vulnerables y a los industriales. Aquí lo fundamental también de la reforma es que esa volatilidad no se traslade directamente al consumidor. El consumidor tenga conocimiento y a través de la contratación a largo plazo y un mayor ejercicio de la actividad de comercialización con una mayor modulación de las ofertas que se da atendiendo al perfil de cada consumidor, se pueda garantizar esa estabilidad en precios. Y luego, por otro lado, que tenga las posibilidades de actuar en los mercados, de flexibilidad, que tenga esa posibilidad de la gestión de la demanda y del consumidor a través de los agregadores también tener un papel importante. Y otro de los asuntos es que está a punto de salir, además, es la reforma del PVPC, que tanto se demandaba. ¿Os parece buena la idea del gobierno? Bueno, nosotros veníamos reclamando hace mucho tiempo y fue una de las condiciones que se puso para el mecanismo ibérico la reforma del PVPC. Realmente España, y ya desde el verano del 21, es donde más se notó ese incremento de precios, porque era el único país europeo que tenía directamente linkado el PVPC, el precio del pequeño consumidor, del más pequeño, directamente al precio del mercado. Eso ha motivado que todos los días las noticias, el precio del pool, el precio del mayorista es este, porque había una relación directa. Eso no tiene sentido, no es razonable. O sea, no es razonable que el consumidor doméstico esté directamente vinculado a ello. Nosotros lo veníamos reclamando y la propuesta que ha hecho el gobierno, que esperemos que finalmente se apruebe, porque además es una condición que se impuso y informó ya la CNMC y en este caso es acertada, hace una mezcla de cestas de periodos distintos de contratos de futuros y creemos que es bueno. Nosotros señalamos simplemente algunas cuestiones técnicas de que dejasen tiempo suficiente a las comercializadoras para poder cubrirse y realizar sus contratos de cobertura. Oye, ¿y el tope al gas va a ser necesario extenderlo como quiere el gobierno o ya no hace falta porque ahora mismo no se está aplicando? Nosotros consideramos que no debería extenderse, pero es una decisión que ha hecho el gobierno, pero que tiene que aprobar
Bruselas, porque muchas veces en esta crisis estamos siempre señalando que es que el modelo de mercado, las reglas de fijación de precios son europeas. Pues este debate del mercado es un debate europeo. Y por eso la excepción ibérica, que es una excepción a la forma que funcionan los mercados, tiene que ser autorizada por Bruselas. Y hablando de Bruselas y de la reforma, el papel de las distribuidoras va a cambiar totalmente. Va a jugar un rol fundamental, además de los TSOs, pero como distribuidoras, las compañías eléctricas, tanto para empoderar al consumidor como para aplicar esos mecanismos de flexibilidad, van a ser fundamentales. ¿Cómo os estáis preparando para ello? Bueno, estamos preparando y trabajando muy intensamente, no solo aquí en ILEC, sino en Eurelectric y a través también de la DSO Entity, que es el organismo, la institución que creó las directivas para agrupar a los distribuidores y puedan, de la misma manera que están agrupados los TSOs, la red de transporte. La red de distribución tiene un cambio radical en el modelo nuevo. O sea, antes era inánime, podríamos decir, bueno, no inánime, pero era pasiva en cuanto que recibía la energía que venía de las grandes centrales nucleares o de carbón o hidroeléctricas, y la energía bajaba por las redes hasta el consumo. Ahora la distribución tiene un papel con la generación distribuida, con el renovable, con el autoconsumo, con la decisión del consumidor de tener sus placas, de producir, de almacenar, de verter. Y entonces hace falta ser observada, hace falta ser coordinada. La reforma, lo que conocimos ayer, también habla de la importancia de los DSO y de la coordinación que tienen que tener con el TSO, con los TSO. Es necesaria una forma distinta de operar las redes. Y para eso hace falta digitalización, y para eso hace falta inversiones, y para eso hace falta un marco regulatorio estable en la metodología de retribución. Antes de dar paso a otros colaboradores que nos acompañan, quería preguntarle por el impuesto a las energéticas que han decidido recurrirlo. ¿Por qué? Hombre, hemos decidido recurrir, lo señalamos desde el minuto 1 en que se presentó la proposición de ley, que además no hay que olvidar que esto es una proposición de ley, no un anteproyecto de ley ni un proyecto de ley, para todo no tuvo los trámites de informe que suele tener los proyectos de ley. ¿Por qué? Porque no se acomodaba al reglamento europeo. El reglamento europeo, adoptando esas medidas extraordinarias, que es lógico en situación de crisis, el reglamento europeo estableció unas medidas para el sector eléctrico que era un tope a las energías no emisoras, y estableció una contribución solidaria, pero no para el sector eléctrico, sino para el sector de gas, hidrocarburos y para el refino. Y además se estableció, en el reglamento era beneficios sobre beneficios, y aquí se ha establecido una figura sobre ventas que tiene muy poco sentido. Entonces, por eso hemos recurrido como asociación a estos elementos que son de carácter general, sin perjuicio de que las empresas que integran la asociación y que tienen que hacer sus liquidaciones también recurran. Como abogada que eres, lo vais a ganar. Bueno, no sé, nunca se puede decir de los tribunales nada, pero bueno, creemos, como se dice en los despachos, el asunto vuela. Que se dice, ¿vuela o no vuela? Pues como le decía, le voy a presentar a dos amigos, que son Javier Revuelta y Manuel Fernández Ordóñez. Muy buenas a ambos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué queréis preguntarle? ¿Tenéis a Marina Serrano? Sí, yo quería preguntarle a Marina, porque claro, al final la actualidad se impone, ¿no? Y tenemos que preguntarte, porque claro, si hay un sector que tiene inseguridad jurídica, si hay un sector en el cual la presión fiscal es insostenible, es el eléctrico. Entonces, ¿está pensando alguna empresa española irse de España, como ha anunciado Ferrovial? Bueno, no. Desde luego no tengo ninguna constancia de las empresas de ELEC de que se fueran a salir de España. Yo quería preguntar, para ver si podemos dar un poco de luz al consumidor, para entender cuáles realmente son las diferencias principales que detectáis entre la propuesta española y esta propuesta europea, porque recuerdo que la propuesta española habla de CFDs, la europea también. La propuesta española habla de subastas opcionales, con el matiz de que se sugiere que el gobierno licite tanta capacidad a subasta como objetivo, lo cual viene a decir, indirectamente viene a decir que casi la totalidad de las renovables tendrían que venir vía subasta, pero no dejan de ser opcionales. Es decir, que según la propuesta española, siguen pudiendo participar inversiones a riesgo y, por tanto, teóricamente se pueden seguir firmando PPAs. Entonces, ¿cuáles detectáis como las principales diferencias en las que decís aquí nos gusta más Europa y este es el aspecto que realmente nos chirría más de lo que propone la propuesta española?
La propuesta española es verdad que está hecha en términos muy generales, como lo que señalas. O sea, faltaría también el detalle de cómo se articula. Pero en principio, lo que vemos de la propuesta española es que esas subastas, esos CFDs, prácticamente toda la inversión renovable es lo que se deriva. Luego vamos a ver cómo se articula. Toda la inversión renovable tendría que ir a esas subastas y a través de la figura de ese comprador único. Eso, y el que una central renovable, aunque todo se puede escribir en el detalle, pueda tener una parte de CFDs, como dice la propuesta europea, una parte en un PPA y una parte ir al mercado, eso no está muy claro en la propuesta española. Entonces, más bien parece que toda tiene que ir a los CFDs. Insisto, deberíamos ver el detalle. Toda tiene que ir a la subasta. Y si eso es así, la señal de precios se duerme, la señal de precios baja. Y la señal de precios del mercado marginalista es absolutamente necesaria también para los nuevos desarrollos tecnológicos, para el almacenamiento, el hidrógeno, la gestión de la demanda. O sea, lo que no nos gusta es que se desaparezca esa señal de precios. Si todo va a este tipo de subastas, toda la generación y toda esa se convierte en un modelo muy diferente. Y luego también el que afecte a el que no queda claro, afecta a instalaciones existentes y no queda claro si va a tener efectos retroactivos. Estos son unos elementos significativos. Mecanismos de capacidad están bien contemplados en la propuesta española, también aunque falta el detalle, y también están en la propuesta europea. Vamos a ver cómo aterriza todo ello. Aunque por profundizar en esto y cambiar de tema, realmente las empresas eléctricas españolas, las grandes que representas, están perfectamente capacitadas para participar en estas subastas. Otra cosa es que según el momento puede interesar más ir vía PPAs o ir a riesgo de mercado o ir a subastas, pero no es... No veo yo que un marco en el que haya muchas subastas sea necesariamente el que frene la participación, que entiendo que es perfectamente posible para estas empresas, ¿no? O sea, que es más el demasiada energía que va vía un régimen regulado, es más la intervención en el mix de capacidad, o ves que este es un marco menos propicio por algún motivo para las grandes empresas. Es un modelo, es una de las características del modelo. No es que las empresas grandes o las empresas españolas no estén capacitadas, que las empresas españolas están a los niveles más de estándares de calidad más y de eficiencia mayores del mundo. Es la configuración del modelo. El modelo pasa a ser más planificado en cuanto a la generación y pasa a ser más centralizado y no haya esa posibilidad de optar por una opción o por otra con parte de las grandes y de las pequeñas, de todas. Marina, publica la Asociación de Grandes Consumidores Eléctricos de manera habitual su barómetro de energía y nos llama mucho la atención que, por ejemplo, la exposición de la industria francesa al mercado spot es muchísimo menor. Ellos tienen casi un 70% ARENH a 42 euros megavatio y luego tienen un 30 y algo por ciento pues a mercado spot. O la industria alemana, que tiene también un 70% de su cobertura a un precio limitado, ¿no? Sin embargo, el 90% de los grandes consumidores españoles van a mercado spot. Y eso parece que es una pérdida de competitividad enorme de la industria española. ¿Qué opináis vosotros desde la ley de este tema? Creemos que una de las cuestiones también de esta crisis ha demostrado la poca cobertura a largo plazo que tenía la industria española a diferencia de otras industrias de otros países europeos. Y por eso creemos que debe avanzarse en la contratación a plazo, que es lo que establece también el modelo de mercado. Y que debe avanzarse en una estandarización, una homogeneización, en una adecuación a las características. No todos los consumidores industriales tienen las mismas características, las mismas necesidades. Entonces, yo creo que debe avanzarse. Y aquí también tenemos que hacer un esfuerzo. O sea, decimos que tiene que levantarse barreras a la contratación a plazo que hoy existen en temas de coberturas, que de alguna manera, porque hay unas coberturas muy altas que también retraen esa cuestión. Debemos avanzar, y yo creo que la propuesta europea en esa contratación a plazo que limite la volatilidad a los consumidores industriales. Y nosotras, empresas eléctricas, tenemos que hacer un esfuerzo en adaptarnos también y ver las necesidades que tiene cada consumidor y que tiene cada cliente. Esto no quiere decir que toda su energía la tengan en el contrato a plazo, porque también para ellos es bueno, adaptando su productividad, de contar con la señal de precio del mercado diario, del mercado marginalista, y poder hacer esa composición, esa cartera, de ese portfolio de energías. Cambiando de tema completamente, estamos en el tiempo de descuento para el PNIEC, para la revisión del PNIEC que se contemplaba a principios del año 2023. Entonces, atendiendo a la realidad, que en realidad...
Está a puntito, sí, por eso. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se elaboró antes de toda esta coyuntura internacional y esta volatilidad en los mercados y altísimos precios, sobre todo fundamentalmente por los precios del gas, contemplaba ciertas inversiones que no se están desarrollando, ¿no? Entonces, ante ese escenario, ¿cómo ves, Marina, cómo veis desde ALEC el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas? Bueno, nosotros el calendario está en un acuerdo que firmaron las empresas de ALEC, del calendario de cierre, y nosotros en principio nos atenemos a ese acuerdo firmado con el gobierno. Sí creo que en la revisión del PNIEC deben valorarse todos estos aspectos que señalas. Y en esa revisión que va a haber una consulta, porque primero se hizo una consulta sin propuesta, ahora va a salir ya lo que el Ministerio considera que es lo adecuado para la revisión del PNIEC. Ahí deberá realmente establecerse cómo se ve la cobertura y la garantía de suministro en el periodo hasta el 2030. Y la garantía de olvidemos, tenemos unos objetivos de descarbonización muy importantes, pero la garantía de suministro es una línea básica absolutamente que debe respetarse en todo momento. Marina, y ahora después de la reforma del mercado, ¿qué? ¿Qué es lo que falta por regular? Bueno, después de la ¿Qué es lo reforma más- del mercado, qué es lo- espérate, que tenemos que terminar la reforma del mercado. ¿Qué es lo, qué es Y lo- ver cómo digamos, queda. ya, pero bueno, Y ver cómo queda. ¿Qué hace falta? Bueno, hace falta muchas cosas, hace falta mucho detalle para que las renovables, todas esas que tienen la DIA, que han conseguido DIA y todo después del 25 de enero, 25 de febrero, se puedan llegar a implantar. Hay que avanzar en conseguir que haya una aceptabilidad social en los territorios. Hay que establecer todas aquellas, lo habéis hablado también, el offshore de la eólica, que se llegue a implementar las redes. Hace falta todos los desarrollos de digitalización y la retribución. Y las actuaciones de la CNMC. Hace falta la protección del consumidor como tal y una mayor transparencia y una mayor comunicación. Bueno, faltan muchas cosas de este sector. Yo llevo muchos años en este sector. En este sector siempre está en cambio. Hemos vivido algo muy diferente de intervenciones en las crisis por precios. Pero si te echas para atrás, que yo empecé a trabajar con la explotación unificada en red eléctrica en el 88, pues bueno, siempre estamos en cambio. la última, Pero somos un sector absolutamente robusto, fiable, ¿eh? la última creo que la quiere hacer Javier. Bueno, yo, sin entrar en el calendario de cierres, que efectivamente ya se verá, hay lo que hay y ya se verá si se puede, lo que quería es preguntar qué posicionamiento tiene ALEC sobre la propuesta, ya que estamos hablando de estos cambios de diseño de mercado, lo que es la regulación propuesta sobre la nuclear y la hidráulica. No sé hasta qué punto ves que un entorno potencialmente de precios bajos, ¿no? Con muchas renovables, con un gas que a priori se abaratará, ¿hasta qué punto ves que pueden tener las eléctricas un interés voluntario en entrar en esos CFDs que tanto la propuesta española como la europea realizan, de entrar en unos CFDs que den estabilidad al sector nuclear y, por tanto, al consumidor? Lo mismo con la hidráulica, con algunas particularidades, porque no es lo mismo la gestión hidráulica que la nuclear. Pero ¿qué posicionamiento hacéis sobre un posible acuerdo voluntario de CFDs o precios fijos con nuclear e hidráulica? Un corolario a esta pregunta, porque aquí sobre la nuclear tenemos a las eléctricas, tenemos al Foro Nuclear, tenemos a la Sociedad Nuclear Española. En algunos momentos el sector nuclear, que mi percepción es que, digamos que es otra voz y es distinta a las propietarias de las nucleares. El Foro Nuclear creo que ha propuesto cosas en esta línea de precios fijos que no sé hasta qué punto están alineados con ALEC. O sea, toda esta pregunta es básicamente, ¿ves una posibilidad de llegar a esa estabilidad en precios para las dos partes, generadores y consumidores, para nuclear e hidráulica, que es una de las partes de la propuesta? O... Bueno, en ALEC realmente la posición, como señalas, la tiene el Foro Nuclear, la posición de las nucleares en relación con estos temas, pero a nosotros lo que nos preocupa es que eso sea obligatorio, o sea, puede haber o puede establecerse un mecanismo de FDS. Primero nos preocupa que se aplique a instalaciones existentes. Yo creo que me parece que la propuesta presentada ayer no lo admite, y que sea absoluta y que sea obligatorio para determinadas tecnologías. Cuando se liberalizó el mercado con la ley 54/97, es que me parece que tiene poco sentido. Que se pueda llegar a otras fórmulas dependerá de señalas del contexto de mercado, de la coyuntura. No, porque y dependerá también del futuro también de la nuclear y de hasta cuándo se mantenga la nuclear y de que lo decida el PNIEC. Pero nosotros, como posición de
de configuración, de rasgo definitorio del mercado, no vemos ese establecimiento obligatorio para ese tipo de centrales. Pero podríais sentaros a negociar. Bueno, eso no Hay puedo margen decirlo para yo, la eso es de las negociación. empresas. Marina Serrano, presidenta de AELEC, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa de ON. Y que nada, que le vaya todo muy bien dirigiendo esta patronal de las eléctricas y que seguramente pues vais a tener pues mucho trabajo de aquí en adelante y como habéis tenido durante todos estos meses. Y ahora Muy bien, ustedes muchas no se gracias. vayan porque enseguida volvemos con el debate. El Club de la Energía, con Manuel Fernández Ordóñez y Javier Revuelta. Muy buenas, Javier. Manolo, Buenas. ¿qué os ha Muy parecido buenas. la entrevista? Pues muy Y la interesante. entrevistada. Muy interesante. La verdad es que vivimos tiempos, bueno, los tiempos en el sector energético son siempre convulsos porque cada 2 semanas hay algún cambio de normativa, ¿no? Lo que pasa que ahora estamos ante un cambio más profundo, ¿no? Por una reforma del mercado eléctrico a nivel europeo, pues es algo que digamos que Nunca habíamos pensado que lo íbamos a vivir, ¿no? Llevar a buen puerto las idiosincrasias de 27 países es complicado, ¿eh? Es complicado. Y yo diría más, dices que lo fuéramos a vivir, yo no tengo nada claro que vayamos a vivir un cambio muy grande, porque al final queremos la cuadratura del círculo, todos queremos energía barata, limpia y segura, pero romper las estructuras que tenemos ahora pues no va a ser fácil. Muchas de las cosas que se proponen, tanto por parte de España como por parte de la Unión Europea, son muy genéricas y hasta que no veamos muchos detalles y cómo se implementan estas reglas o cambios de reglas, no tengo claro que el cambio vaya a ser dramático. Es decir, estamos embarcados en renovables, seguimos embarcados en renovables. Veremos. Creo que no viene un cambio tan drástico como se anuncia. Sí, eso es lo que parece, ¿no? En el borrador de la reforma parece que es bastante tibio, ¿no? Es más, como comentábamos, una evolución más que una reforma y una revolución del mercado. El marginalismo Bueno, no se toca. a mí eso me digamos, ¿no? tranquiliza Ya. enormemente. Después de los perennes esfuerzos de Natalia Fabra por cargarse el mercado marginalista, yo creo que el espaldarazo desde Europa al marginalismo, que yo creo que es el modelo de mercado que arroja los precios más baratos para el consumidor, se mantiene, lo cual es una tranquilidad para todos, claro. Sí, yo diría, realmente el marginalismo en la propuesta española tampoco se toca, ¿no? Es verdad que coincido con Marina que donde veo más cambio no es tanto en ese precio marginalista que va a seguir por muchos motivos, como en el grado de intervención del gobierno a la hora de decidir el mix, ¿no? Yo he publicado varias cosas al respecto, en que efectivamente uno de los riesgos que veo es un grado de intervención en el que este gobierno, hay que pensar que gobiernos va a haber muchos en las próximas décadas, y si cada vez que viene un gobierno decide un nuevo mix, eso es lo que yo veo que puede ir en perjuicio del consumidor y el generador, básicamente porque hay que ir con rentabilidades más altas, todo es más incierto, empiezas a construir algo y no sabes si el siguiente gobierno va a ser igual de afín a esa tecnología. Pero eso es una utopía. El querer un pacto de Estado y que todo el mundo quiera tener el mismo mix en este país es algo utópico, yo creo. Sí, yo lancé en una publicación por ahí, lancé un poco un globo sonda que no ha recogido nadie sobre la creación de algún tipo de asociación o entidad supranacional como hay en otros sectores, ¿no? Como pueda ser en transportes, en sanidad. Hay agencias adscritas a algún ministerio en el que, bueno, pones a gente, a profesionales de distintos ámbitos y al final esa institución o en el propio Poder Judicial, ¿no? No es el gobierno el que decide sobre la justicia. De alguna manera se puede pensar en algún organismo supranacional, como existen, por cierto, en otros muchos países, típicamente en Sudamérica, en los que este tipo de organismo
toma decisiones que marcan un poco la guía a 10, a 20, incluso a 30 años, ¿no? Pero mientras eso no exista en España, totalmente de acuerdo. Bueno, yo es que creo que utopía. nos hace falta más acción y menos planificación, ¿no? Porque al final, efectivamente, las hojas lo aguantan todo, ¿no? Y tú puedes plantear un Plan Nacional Integral de Energía y Clima que conforme van pasando los años te vas dando cuenta de que las inversiones necesarias para hacer ese plan realidad pues no se están llevando a cabo, por los motivos que sea, pero no se están llevando a cabo. Yo creo que lo que es necesario es que desde las instituciones del Estado se tenga el dinamismo necesario para ser capaces de reevaluar la situación y reconducirla, ¿no? Es decir, no podemos plantear un sistema energético en el año 2023 basándonos en los parámetros de contorno que teníamos en el año 2018, ¿no? Entonces, no cambiar cuando la realidad ha cambiado drásticamente me parece algo peligroso, ¿no? Compañeros, ¿os preocupa algo? La crisis energética parece como que ya no existe ni que todo está como más tranquilo. El precio del gas parece que se ha recuperado un poquito y ha bajado a niveles por debajo incluso de los 50 euros el megavatio hora, pero todavía no llegó a los niveles, digamos, prepandémicos de los 20 euros o incluso más bajos. Pero estamos viendo, por ejemplo, ahora cómo vuelve la especulación al precio del CO2, del carbono. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis este panorama de los mercados? Bueno, a mí la verdad es que sí que me preocupa que no haya preocupación suficiente. Es decir, que efectivamente parece que nos hemos relajado porque hemos vuelto a precios, yo creo que ni siquiera son razonables. Ese precio de 50 euros que mencionas es más del doble del de hace un año y medio, ¿no? Pero no son los 300 de agosto. No, pero efectivamente, pero quiero decir que no, creo que estamos en una situación que es estructuralmente problemática, según nuestras estimaciones, hasta en torno al año 2027. Es muy difícil compensar el déficit de gas ruso en los próximos 4 años. No hay manera física de incrementar esa producción gasista ni de suplirla por renovables o nuclear o otras cosas ya existentes. Con lo cual creo que el gobierno tiene que seguir enfocado no tanto a compensar económicamente y que los consumidores sigamos como si nada, sino que creo que tenemos que trabajar todavía un poco en el lado de el ahorro energético, el control de las temperaturas. Hay ciertos elementos que nos ayudarían a salir antes de esta crisis que no estamos trabajando en ellos. Estamos, a nivel de gobierno, desde luego yo veo mucho más centrados en afectar a la generación y a conseguir generación barata más que decirle al consumo que tiene que ser una parte de la solución. Yo creo que es tranquilizador, al menos de cara al próximo invierno, es muy tranquilizador las expectativas de crecimiento económico en China, que se han rebajado significativamente, van a crecer en torno al 4 o 5%, lo cual va a relajar la tensión sobre la demanda del gas natural licuado el próximo invierno, porque si China creciera a 7, 8, 9%, tendríamos un problema muy grande a nivel mundial con el suministro de gas natural licuado y por tanto con los precios. Pero a mí hay una cosa que me preocupa enormemente y es el mercado de derechos de emisiones de CO2. O sea, este impuesto que nos hemos autoimpuesto en Europa, que claramente no está funcionando, con el fin que se había impuesto, al final lo que conduce es que 45 euros megavatio hora del mercado mayorista son el impuesto al gas, que es más de a lo que estaba el mercado hace 3 años, 4. Tenemos un pool mayorista que solo por el impuesto del CO2 ya es superior a la media del año de hace 4 años. Entonces Pues, yo creo que ojo lo que viene, ¿eh? este tipo de cosas son absolutamente contraproducentes, son un tiro en el pie a la competitividad de nuestra industria, generan inflación, generan desempleo y generan pobreza para todos. Pues os cuento, porque en el borrador que contamos en el periódico de la energía, en el borrador del nuevo plan Marshall, digamos, de la industria net cero para Europa, claro, ellos dicen, para poder fabricar todo esto necesitamos dinero. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? De subir este impuesto al CO2. O sea, la previsión es que veamos el precio en los próximos años que vaya más, incluso a 200 euros por tonelada. Eso, si por ejemplo deja de trasladarse al precio de la electricidad, por mí a lo mejor no tengo ningún problema que se penalicen otros usos y así se avance más en la descarbonización de esos, digamos, productos o usos energéticos. Pero claro, lo que no puede ser es que la electricidad, que ya es
con renovables ya es competitiva, sigamos penalizándola porque Pero es que dependemos del gas. un impuesto piguviano como el del CO2 no funciona cuando tú tienes un mercado cautivo. Es decir, un impuesto piguviano funciona cuando tú tienes alternativas a las que irte. Pero tú no tienes alternativas al gas ahora mismo. Y no en el corto plazo. Y desde luego no cuando tu Plan Nacional Integral de Energía y Clima lo que postula como base del sistema eléctrico español es el gas. Entonces tú no tienes escapatoria al CO2. Lo que tienes es escapatoria si luego tú lo limitas de alguna manera y al final acabas como acabamos en España. Con la mano izquierda estás subvencionando el gas en España y con la derecha le pones un impuesto en Europa. Entonces este tipo de distopía energética pues conduce a, primero, una falta de planificación a largo plazo y segundo, a unos precios más altos como estamos viviendo, claro. Yo me temo que discrepo un poquito, por animar el debate. Menos mal. Que discrepa alguien. Discrepo un poquito tanto en llamarlo impuesto, a lo mejor es un matiz, pero tenemos un objetivo de emisiones que es a la baja, que es público, y el precio va a ser el precio resultante de qué tienen que hacer distintos agentes para reducir las emisiones, y este mercado lo que permite es que se haga de la manera más barata, ¿no? Entonces yo sí le veo cierta eficacia. Por ejemplo, de hecho precisamente lo que busca es encarecer la electricidad hasta el punto de que determinadas renovables merchant se conviertan en económicamente viables, y hay renovables que se están produciendo gracias a ese mercado de CO2. Pero, Javier, ese mercado de CO2 nos sube el precio a unos niveles tal que un inversor eólico o solar dice: yo con 30 euros no puedo invertir, con una expectativa de 45 o 50, gracias al CO2 sí que puedo, ¿no? Entonces, sobre la eficacia sí que veo que hemos tenido cierto fuel switching de gas a carbón, perdón, de carbón a gas. Hemos tenido cierto fuel switching de térmicas a renovables y última discrepancia, digamos, sobre el precio que nosotros vemos, y entre otras cosas hacemos modelos a muy largo plazo para tratar de proyectar por dónde van a ir los precios, que son inciertos. Es decir, hemos decidido las cantidades, pero no tenemos por diseño ni idea de hacia qué precio vamos. Nuestra expectativa de precios es que el tope podría estar más por los 150 euros y a largo plazo. No el año que viene ni en 2030, sino más en 2040 y más allá, porque en estos precios ya empieza a ser viable la captura y almacenamiento de CO2. Entonces no vemos esos precios tan altos. Pero Javier, ¿cómo puede alguien defender en el mismo discurso una tasa del CO2 a la vez que el cierre de las centrales nucleares? Son discusiones diferentes. Efectivamente. O sea, tú no puedes defender un impuesto, una tasa, llámalo como quieras, no puedes defender un impuesto para forzar una transición energética a fuentes que no emiten CO2 a la vez que defiendes cerrar fuentes que no emiten CO2. La idea que se basa en una premisa, a mi modo de ver incorrecta, es que lo que cierras de nuclear descarbonizado o, digamos, de bajo carbono, lo vas a poder suplir por renovables y almacenamiento. En el Excel sí. Efectivamente, esa es la premisa que yo creo que... Pero hoy nos despertamos con la noticia de Alemania que va a construir entre 17 y 21 gigavatios de gas, ¿no? Entonces la realidad es que las centrales nucleares no las han sustituido por renovables. La realidad va por un lado y el Excel va por otro, claro. Una última reflexión quería hacer. Rápida, que nos tenemos que ir. Hidrógeno. Otra de las preocupaciones que tengo es que el hidrógeno, que va a ser una parte de los cambios que van a venir en los próximos años, creo que tenemos una ambición excesivamente alta, un objetivo europeo que es, como mínimo, excesivamente tempranero, y sospecho y me preocupa que cuelguen de unos objetivos a todas luces imposibles, cuelgue una política energética consistentemente imposible, ¿no? Luego tengamos cuidado, tratemos de ser realistas con la ambición que ponemos en una tecnología que va a venir, pero va a venir al ritmo que va a venir y no 10 veces más rápido. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Manolo. Se nos acaba ya el tiempo, por desgracia, así que os tengo que dejar ya con la despedida de este programa de ON. Y esta despedida siempre va a estar en manos de Manuel Fernández Ordóñez con su chispazo. El chispazo de Mafo, con Manuel Fernández Ordóñez. Estos días ha hecho mucho ruido la decisión de Ferrovial de trasladar su domicilio fiscal a los Países Bajos. Y ha hecho mucho ruido por la durísima arremetida del Ejecutivo contra la empresa española. Desafortunadamente nos estamos acostumbrando a que desde el gobierno de coalición se ataque de manera continua a los empresarios españoles, como si sobraran en nuestro país. Y sin embargo, cuando se van, se les ataca aún más en un clásico "ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio". Y Ferrovial se va por dos motivos fundamentales que afectan a muchas empresas en España.
la enorme inseguridad jurídica y la altísima presión fiscal. Sucede lo mismo en el ámbito energético, donde la incontinencia legislativa ha sumido al sector en una preocupante deriva y donde la presión fiscal está ahogando a algunos productores con impuestos duplicados o incluso triplicados en algunos casos. No es de extrañar, por tanto, que las empresas comiencen su deslocalización hacia lugares más amigables y lejos de ataques demagógicos con un claro interés electoral. Y es que cuando uno vive en un infierno fiscal, cualquier cosa le parece un paraíso. Gracias, Manolo. Así que así acabamos y esperamos que haya sido de su agrado este nuevo programa ON en el Periódico de la Energía. Les vemos dentro de 15 días. Hasta la próxima.